Hola a todos y todas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Cristian Jiménez. Recuerden mi plataforma Holistismo en Facebook, Jíbaro Intelectual en YouTube, educacionemancipada.wordpress, Holistismo también con H menor en Instagram. Y gracias por verme. Esta es la segunda intervención donde hablo de Pedreira. Pedreira es demasiado amplio y muy poco estudiado y por lo tanto toma tiempo, y me di a la tarea de que ya que no existe nadie que tenga la iniciativa de tirar un YouTube o tirar un podcast o algo de Pedreira o de cualquier otro pensador que no esté tan estudiado, porque por ahí podemos conseguir de Albizu Campos y de Betances y de otros, pero hay otros pensadores que merecen ser estudiados y Pedreira es uno de ellos. Sí, tengo que decir, en la vozdelcentro.org hay una entrevista que le hacen a una doctora de la UPR, no me acuerdo su nombre. Ahí hablan de Pedreira, pero yo voy a hablar de Pedreira un poco más desde el punto de vista filosófico, que es lo que me interesa. Pues en el video pasado, este es el segundo video, el video pasado pues discutí algunos preliminares. Hoy voy a ir más al grano de lo que es insularismo. Insularismo, para dar un poco de repaso, es una obra que va a la médula de lo que es el planteamiento ontológico de qué es ser puertorriqueño. Y como dije en el video pasado, Pedreira se va a ver inmiscuido en esa discusión en el marco de lo que los historiadores de la literatura puertorriqueña han llamado la generación de los 30. Entonces, ¿qué pasa? Algunas frases, desde el punto de vista literario, es una obra magistral. Magistral, usa muchas metáforas, casi poético. La sintaxis es una sintaxis fenomenal. Pero también debería tratarse desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista filosófico. Vimos también, en el video anterior yo reseñé que también él pone la palabra filosofía, ¿verdad? Filosofía del jíbaro, en el contexto. O sea, él pone el jíbaro en la discusión filosófica para entonces ir al grano de lo que se supone que seamos nosotros los puertorriqueños. Y entonces íbamos, ¿verdad? En los primeros capítulos de Insularismo, que es la obra que nos ocupa. En los primeros capítulos de Insularismo él iba por la cuestión de la raza, la cuestión de la geografía y también obviamente cómo nosotros nos formamos. Tiene también una similitud con Jim Casimir en el sentido de que el Pedreira no lo habla, quizás no se le ocurría, pero se desprende de su obra que entendía el contexto histórico de cada grupo particular que compone lo que nosotros llamamos puertorriqueños, el mal llamado indio o la población original taína que fue exterminada. Después viene el extranjero, siempre extranjero, porque no hay un proyecto nacional de unidad. No lo vamos a ver, de hecho todavía no lo hay. En una nave El Garete, uno de los ensayos que está incluido en Insularismo, está planteando que precisamente el 1898 invadió Estados Unidos a Puerto Rico y nos encontró en esa expectativa de que íbamos a hacer, o sea, y creó como un estilo, un tipo de caos en la colectividad puertorriqueña, o sea, una pausa abrupta, porque ahora qué vamos a hacer cuando ya íbamos en camino hacia algo con la carta autonómica, etcétera, pues entonces de momento descubrimos que nos invadió esta otra potencia y ahora hay que bregar con esta otra potencia, y ya sabemos que hasta el sol de hoy esa potencia llamada los Estados Unidos de Norteamérica sigue aquí y nos ha interrumpido ese supuesto natural curso de nuestra historia. Nosotros obviamente hemos contribuido mucho a eso. Pero ¿qué pasa? Algunas frases ¿verdad? Y volviendo a la forma, a la narrativa. Esto es importante porque algo que hace el historiador y la historiografía, si uno pierde el cuidado, te imponen una narrativa. Y imponer una narrativa es este acto de poder. ¿Por qué? Porque no solamente te plantean las respuestas, sino las preguntas. Y si uno no tiene cuidado, pues entonces cualquier historiador, ¿verdad? Puede convencernos de cosas que no son tan claras. Pedreira es de los pocos pensadores que
Sí, tal vez lo hace, impone una narrativa, pero sí da espacio a través de todo ese desarrollo metafórico que él hace, da el espacio para que nosotros los que lo leemos entendamos que él lo que está es planteando un problema. No hace diagnósticos exactamente, cosa que puede sonar contradictorio porque hay veces que él señala este es el problema, aquel es el otro problema, pero de resumidas cuentas cuando terminas de leer a Pedreira te da la impresión, o sea, cuando terminas de leer Insularismo te da la impresión de que es como que prácticamente una parodia del diagnóstico de lo que es ser puertorriqueño y tal vez por eso es tan atacado. Él dice en una, y voy a hacer esta analogía con el presente, yo me crié en los años 90 y esto es importante que yo lo diga para que entiendan por qué es que puedo hacer esta analogía. Eh, el insularismo es actual y es actual porque todavía nosotros no tenemos un desarrollo de proyecto futuro. O sea, en una conferencia del profesor Mario R. Cancel una vez fui, y él decía que nosotros todavía no hemos salido del siglo XX. Efectivamente, Puerto Rico todavía está metido en el siglo XX. Puerto Rico, en cuestión de mentalidad, no ha salido del siglo XX, no ha entrado en el siglo XXI. En ese sentido, somos un país intelectualmente súper atrasado. Y Pedreira ya lo había dicho en el siglo XX, en los años 30, y también tenemos esta disyuntiva de que la clase intelectual del país no lo ha entendido bien. O no nos hemos atrevido a abordarlo, vamos, quizás lo entendemos, pero hay muy poco escrito. Quiero recalcar la existencia de La maldición de Pedreira del profesor Rafael Bernabe, magistral, la crítica romántica de la modernidad, magistral. Eso es una de las obras que recomiendo para entender los puertorriqueños. Ya después voy a hacer un video, ¿verdad? De por lo menos 5 o 6 libros que todo puertorriqueño debe leer para entender lo que es puertorriqueño. Expectantes agónicos. Expectantes agónicos. O sea, nosotros tenemos esa particularidad, nuestra psique, nuestro ADN como colectivo de ser unos expectantes agónicos. Y en ese sentido voy a leer la siguiente cita que se encuentra en La Tierra y su sentido. No ya por nuestras propias taras psicológicas y políticas, sino también por nuestra posición geográfica, vivimos en permanente angustia aguardando en los meses de verano las tormentas destructoras y en cualquier época los indeseables terremotos. Temblores y temporales nos sorprenden con su desolación y vivimos en permanente acecho de cataclismos geográficos inevitables, amenazados constantemente por la naturaleza, mermando nuestras cosechas durante la sequía o reduciendo considerablemente durante las inclementes lluvias. Hemos tenido que vivir expectantes y agónicos, acosados por desazones y derrotas. Nuestros frutos principales son la caña, tabaco y el café, quedan violentamente afectados por la irregularidad climatológica, obligando al terrateniente a pensar al diario en el fracaso. ¿Por qué yo dije ahorita que me crié en la etapa de los 90? Porque me acuerdo de que mi abuela me decía, a veces me daba la comida, me decía, jáltate para que no, para el día que no haya nada. Se pasaba diciendo eso. Los abuelos míos me decían a veces, eso fue lo que trajo el barco, esta comida. Sí, dale gracias a Dios que ahora hay mucho porque puede ser que no haya nada. Estos abuelos míos se criaron en la etapa de los 40 o 50, vivieron tiempos muy precarios y puede ser que a lo que se refiere Pedreira escribe los 30, un poco antes, puede ser que ellos estén reproduciendo, ¿no? Mis abuelos hayan estado reproduciendo en los 90 cuando me estaban criando, esa actitud de expectantes y agónicos. Desde el punto de vista, desde otro punto de vista, ¿por qué? Porque ya hay otros tiempos, ellos vieron supuestamente unos avances, ya no hay caña, ahora hay una producción a base del salario, Puerto Rico entró en un capitalismo, etcétera, ya no es una sociedad de agricultura de exportación. Ellos vivieron esa transición brutal y tal vez como quiera se le quedó en la psique a estas personas. Ya ellos no están en este mundo, pero sí posiblemente si estuvieran
y yo les pudiera explicar esto, tal vez pudieran hacer un tipo de analogía. Así que esos son de las grandes aportaciones que ha hecho Pedreira. Si se fijan en estos videos, yo no he planteado mucho y a veces hasta me olvido de los datos biográficos de Pedreira. Sí hablo un poco del estilo de literatura, pero esto lo que yo estoy haciendo es rascar un poco la zanja a ver qué sale de ahí. Y esto es lo que hace falta muchas veces en nuestros intelectuales. Yo intento a través de estas plataformas poner mi grano de arena. Pedreira a través del insularismo sigue reseñando, es como un tipo de bosquejo de por donde hemos ido caminando nosotros los puertorriqueños hasta el momento en que él escribe. Y es bien importante que él le da una importancia, valga la redundancia, a la literatura. Y la literatura es fundamental para crear colectividad, para crear identidad. O sea, una nación sin literatura no puede existir. O sea, la literatura, desde el momento que se escribe una constitución, vamos a decir, hasta los cuentos, las leyendas, las novelas, eso fue lo que nos dio identidad a nosotros y le da identidad a todos los pueblos. Existe en una literatura nacional. Nosotros tenemos La Charca, nosotros tenemos a Alejandro Tapia, nosotros tenemos una literatura nacional que nos identifica. Tenemos a Enrique Laguerre, bueno, por ahí pudieran mencionar muchos más autores y autoras. Entonces, en ese sentido, Pedreira pues va reseñando, ¿verdad? Por ejemplo, él dice del jíbaro, ¿verdad? Que Manuel Alonso fue nuestra primera estrella. Se descubre el arma puertorriqueña a través del jíbaro de Manuel Alonso, ¿verdad? El camino más corto a uno mismo de le da la vuelta al mundo. Con ese tipo de metáfora es como que, mire, sí, el Manuel Alonso fue un punto de avance, pero todavía nos falta mucho. Así que, pero no nos desesperemos porque la identidad siempre está por construirse. A través de ese refrán pudiéramos llegar a esa conclusión. Mis memorias de Alejandro Tapia, o sea, fundamental, no lo menciona, entiendo, no me acuerdo si lo menciona, pero está Fray Ñigo Abad y la Sierra, con la historia geográfica de Puerto Rico, donde describe una manera de ser. Y ahí es que está, ¿verdad? Por ahí es que camina Pedreira para reseñar la cultura como eso mismo, como un estilo, como una manera de ser, como una forma de hacer las cosas. Les decía a mis estudiantes los otros días que existe el mofongo y existe el mangú. Los dos son plátanos majados, pero el estilo dominicano es mangú y el estilo puertorriqueño es mofongo, entiéndase. Eso es lo que nos identifica. Y así que la importancia de la literatura es fundamental. Entonces, él sigue recorriendo, ¿verdad? Buceando, como dicen otros autores, por la identidad puertorriqueña. Y entonces está criticando, y esto es a la médula, quizás haga un video del magistral trabajo del profesor Rafael Bernabe sobre Pedreira. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un problema mucho más agudo que el coloniaje, que es precisamente el capitalismo estadounidense, que se olvida de las tradiciones románticas, se olvida del espíritu y convierte todo en número, es antipersonal y antihumano. Fíjense lo que él va a decir en esta etapa. La estadística es la calumnia con la que la ciencia suele vengarse del espíritu. Todo pueblo posee un repertorio de convicciones inefables, vivas y escurridizas, que no se puede reducir al número. No es posible encarcelar a los hombres en la incómoda jaula de un estándar fetiche que la democracia ha inventado para evitarse las complicaciones que suelen engendrar las diferencias. Puerto Rico tiene ese problema fundamental, que entra la cuestión del número, el dinero, y desarraiga la personalidad. Y somos un país bien atrasado, y en ese sentido, como somos un país bien atrasado, pues entonces no nos damos cuenta de la brutalidad que es el empuje tan apabullante de estas industrias que llegan a Puerto Rico a numeralizarlo todo, a convertir al ser humano en un estándar. Y el puertorriqueño no estaba preparado para un embate tan brutal como ese. Estamos hablando de que el punto de encuentro de Estados Unidos y Puerto Rico es un punto de encuentro de expansión militar, territorial, política de ese país.
Y Estados Unidos va camino a convertirse en una potencia, y precisamente en esos principios de siglo, cuando ellos están con el máximo empuje, donde ya se están expandiendo más allá de sus fronteras territoriales, ya Estados Unidos tiene, entiéndase, cara hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, los dos grandes océanos de la Tierra, mira hacia el Caribe, entiéndase, ellos demarcan su territorio colonial, y ahí estamos nosotros. Y a nosotros nos cogen precisamente en el atraso más brutal que se puede entender, si pensamos en una sociedad civil, si pensamos en una sociedad con jerarquía de clases, etcétera. Prácticamente nosotros andábamos ahí, finales del 19, principios del 20, andábamos casi en un feudalismo tipo medieval, donde las relaciones de poder, ¿verdad? La jerarquización del trabajo no es una relación exactamente capitalista tipo Estados Unidos. Y nosotros, de momento llega a Estados Unidos y nos mete de momento en ese territorio. Se funda la Universidad de Puerto Rico, llegan los bancos, llega toda la tecnología que obliga, como dije en otro video, que obliga al planteamiento de nuevas morales. Y bien, tenemos un Puerto Rico que no sabe hacia dónde va, o sea, no entendemos qué está pasando. Es una modernización demasiado brutal y demasiado rápida. ¿Qué pasa? Que por ahí sigue una nave al garete, ese ensayo magistral, una nave al garete, ahí donde él va a reseñar precisamente la peligrosidad de este capitalismo estadounidense hacia nuestra personalidad. Va a hacer la distinción entre cultura y civilización. Va a decir para la historia, nuestro problema es el problema del hombre, o sea, nuestro problema es el problema, este problema de civilización, este problema de definición, este problema de que apenas llegamos aquí y no sabemos qué está pasando porque no entendemos el sistema, y no tenemos un sistema en el que nos han metido aquí obligatoriamente. Y precisamente nosotros tenemos que forjar nuestra personalidad a pesar de y no gracias a. Con todo y eso, sí la formamos, sí formamos cultura, sí formamos alteridad, sí formamos comunidad, sí somos puertorriqueños, pero eso nos ha costado demasiado. Y esa es la gran lucha que tiene el puertorriqueño dentro de sí, una lucha de la psique, una lucha del alma puertorriqueña. Ya también va a hablar Pedreira en los próximos capítulos que siguen de la educación. Va a decir para la historia, nos hacen falta más maestros y menos profesores, precisamente criticando ese influjo de la modernidad en el ámbito romántico. O sea, hace falta gente con vocación que no esté pensando en el sueldo, y en ese sentido Pedreira va a seguir escudriñando todas las cosas que él consigue en su época para demostrar de que la falta de balance es una de las cosas que a nosotros nos tiene aquí peligrando como personalidad colectiva. Bien, también el estilo, como dije, Pedreira ve la cultura como un estilo, y en insularismo él va a hablar del estilo, de la forma de nosotros correr caballo, por ejemplo, que en su época era bastante cotidiano. Quizás hoy podemos hablar de la música, quizás hoy podemos hablar de los deportes o de la cocina o de lo que sea, pero en la cuestión de ver la cultura como un estilo y ampararnos en eso para demostrar que nosotros sí podemos ser originales, y conocer cómo se nos ha atrofiado esa historia de nuestro estilo, para entonces poder plantearnos hacia dónde podemos ir. Claro, construyendo desde la base, construyendo un proyecto político, económico, social desde la base, pues entonces tal vez por ahí podemos encaminarnos. Pero fíjense que no hay ninguna propuesta. Usted no puede decir que Pedreira era exactamente ni estadista, ni independentista, ni nada de eso. Y así por el estilo termina Insularismo, básicamente con la pregunta. O sea, cuando termina Insularismo, usted se queda como que, ajá, ¿qué pasó aquí? O sea, no hay exactamente una dirección. O sea, hay mucho que criticar de Pedreira. Yo lo que he hecho aquí ha sido, ¿verdad?, apuntar algunas cosas que yo considero importantes que no se han dicho por ahí. Hay mucho que criticar de Pedreira,
pero también Pedrita tiene mucho que aportar, y entiendo y vuelvo y repito como por tercera vez que la demostración de eso, de la aportación gigante que ha hecho Pedreira, está también plasmada magistralmente, de manera brillante, por ese libro de La maldición de Pedreira, del profesor Bernabe. Y por ahí lo van a tildar a Pedreira de machista, de racista, etcétera, etcétera. Él dice que la raza negra era ejecutiva y la blanca era legislativa. Para lamentablemente, o sea, lamentablemente para nuestra mentalidad actual es la realidad. Pero no, la historia también nos ha demostrado que eso no, o sea, que no es cuestión de raza, la cuestión de la intelectualidad. Tenemos un Arthur Alfonso Schomburg, por ejemplo, en nuestra historia, tremendo intelectual, y el hecho de que no lo conozcamos mucho también tiene que ver con este racismo que llevamos dentro. Está en nuestro lenguaje también, está en nuestra forma de ser. Así que lo que nosotros podemos hacer aquí desde estas plataformas es problematizar las cosas y tratar de aportar algo, ¿verdad? Para que ustedes, los que nos ven, puedan, ¿verdad?, allá hacerse más preguntas, no exactamente respuestas. Así que los dejo por ahora. Gracias por verme. Recuerden mis plataformas y nos vemos en un próximo video.